Una periodista, un guardaespaldas, secretos que pueden destruirlo todo. Cuando la verdad se convierte en un arma mortal, ¿hasta dónde llegarías para proteger a quien amas? Esta es una historia de coraje, pasión y redención que te emocionará desde el primer hasta el último segundo. Tú que estás viendo, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este vídeo? Quiero conoceros. Y aprovecha para suscribirte al canal y dejar ese like, porque esta historia te va a atrapar de principio a fin. Ahora, acompáñame en este viaje inolvidable. El café aún humeaba sobre la mesa cuando Carmen Torres sintió el primer escalofrío recorrer su espina dorsal. No era el aire acondicionado de la redacción del periódico La Verdad madrileña, era algo más primitivo, una intuición que había aprendido a no ignorar después de 5 años como periodista de investigación. Sus dedos se deslizaron por la pantalla del smartphone, revisando por 10ª vez el artículo que había publicado 3 días antes. Farma Ibérica, ensayos ilegales en barrios humildes, revelan un esquema de corrupción millonario. El texto de 8 páginas detallaba cómo la empresa utilizaba a residentes de barrios marginales como conejillos de indias humanos, falsificando consentimientos y sobornando a inspectores de la AEMPS. «Carmen, deberías tener cuidado», murmuró Carlos Mendoza, su redactor jefe, acercándose a su mesa con una expresión sombría. «He recibido 3 llamadas esta mañana, 2 de ellas de abogados de Farma Ibérica y una de alguien que no se identificó». Los ojos castaños de Carmen se entrecerraron. A sus 27 años ya se había enfrentado a amenazas antes, pero algo en la voz de Carlos sonaba diferente. ¿Qué decía la llamada anónima? «Díganle a la periodista que algunas verdades cuestan demasiado caras». Carlos tragó saliva. «Carmen, tal vez sea hora de que te tomes unas vacaciones». Ella se rió, un sonido seco y decidido. «¿Vacaciones? Estoy tras la pista de la mayor trama de corrupción farmacéutica de la década». «Tienen miedo, Carlos. Cuando los poderosos amenazan, es señal de que hemos dado en el clavo». La tarde de septiembre en Madrid era típica. El sol luchaba por atravesar la boina de contaminación, mientras Carmen caminaba por la Gran Vía hacia el aparcamiento. Sus botas marcaban un ritmo constante sobre el asfalto, pero no podía quitarse la sensación de estar siendo observada. Fue entonces cuando oyó el motor. Un Seat León negro, cristales tintados, sin matrícula delantera, acelerando directo hacia ella. El tiempo pareció ralentizarse. Los ojos de Carmen se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que no era un accidente. El coche venía directamente a por ella. Sus músculos se bloquearon durante una fracción de segundo crucial. El motor rugió más fuerte. ¿Logrará Carmen escapar de esta emboscada mortal? ¿Y quién está detrás de este intento de silenciarla para siempre? El impacto vino de lado. Carmen sintió un cuerpo fuerte chocar contra el suyo. Unos brazos musculosos la envolvieron mientras ambos rodaban por el suelo. El Seat pasó zumbando a escasos centímetros, el viento desplazado alborotando sus cabellos castaños. Cuando finalmente dejó de rodar, se encontró presionada contra el pecho de un hombre. Unos ojos azules e intensos la observaban con una mezcla de alivio y furia controlada. Pelo castaño despeinado, una pequeña cicatriz en la frente, músculos tensos bajo la camisa negra. «¿Estás herida?». La voz era grave, con un sutil acento andaluz. Carmen intentó procesar lo que había sucedido. Rodillas raspadas, el corazón desbocado, pero viva. «Yo, ¿quién eres?». El hombre se levantó con movimientos precisos, extendiendo la mano para ayudarla. «Alejandro Vargas, tu jefe me contrató hace una semana». «¿Carlos?». «No me dijo nada sobre... porque sabía que te negarías». Alejandro escaneó la calle con mirada profesional. Carmen Torres, 27 años, licenciada por la UCM, 5 premios de periodismo de investigación, vive sola en Malasaña. Tiene la pésima costumbre de ignorar amenazas y creer que puede cuidarse sola. La indignación reemplazó al shock. Carmen se levantó limpiándose la suciedad de los vaqueros. «Escucha, Alejandro Vargas, no he pedido protección, no necesito una niñera, y definitivamente no voy a aceptar que me vigile un extraño que acaba de salvarte la vida». Señaló las marcas de neumático en el asfalto. «Volverán, Carmen, y la próxima vez puede que yo no esté cerca». La realidad de lo que casi había sucedido la golpeó como un puñetazo en el estómago. Sus piernas flaquearon ligeramente.
Alejandro lo notó de inmediato, sujetándole el brazo con firmeza. «Necesitas salir de Madrid, ahora». «¿Irme? Estoy en medio de la investigación más importante de mi carrera. No voy a esconderme como una cobarde porque unos cuantos ejecutivos se hayan puesto nerviosos». «¿Unos cuantos ejecutivos?». Alejandro rió con amargura. «Carmen, no tienes ni idea de a qué te enfrentas. Pharma Ibérica no se anda con tonterías. Tienen conexiones que van mucho más allá de laboratorios y hospitales». Sus ojos castaños centellearon. «Entonces, explícamelo. Si vas a ser mi protector», hizo comillas en el aire, «al menos sé sincero conmigo». Alejandro dudó, como si sopesara sus palabras con cuidado. 3 periodistas investigaron a Pharma Ibérica en los últimos 2 años. Uno cambió de profesión, otro se mudó al extranjero y el tercero, digamos que decidió que otros temas eran más interesantes. Eres la primera que realmente les molesta. ¿Y eso debería asustarme? Debería hacerte entender que o aceptas mi protección o en una semana estarás pensando que la fotografía de bodas es una carrera fascinante. Carmen estudió su rostro. Había algo en los ojos azules de Alejandro, una dureza que provenía de la experiencia real con el peligro, pero también una sinceridad que la hizo dudar. ¿A dónde quieres llevarme? A un lugar seguro, lejos de la ciudad, donde pueda protegerte adecuadamente mientras decides qué hacer con tu investigación. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Carmen respiró hondo, mirando a su alrededor la concurrida calle donde casi había muerto. La gente pasaba apresurada, ajena al drama que acababa de ocurrir. «Tengo condiciones». Alejandro enarcó una ceja. «No voy a detener la investigación. Necesito mi portátil, mis archivos, acceso a Internet. Y vas a explicarme exactamente quién eres y por qué Carlos confía en ti». «Trato hecho. Pero mis reglas prevalecen en lo que respecta a la seguridad». «¿Y cuáles son tus reglas?». Alejandro la miró intensamente. «Regla número 1. Haces lo que yo diga, cuando yo lo diga, sin rechistar. Tu vida puede depender de ello». ¿Cómo reaccionará Carmen a las estrictas reglas de Alejandro? ¿Y qué secretos esconde él sobre su pasado y sus verdaderas motivaciones? El viaje a Navacerrada duró 1 hora y media de tensión. Alejandro conducía el sub negro con precisión militar, revisando constantemente los retrovisores, mientras Carmen alternaba entre admirar el paisaje de la sierra y estudiar a su misterioso protector. «¿Eras militar?». No fue una pregunta. «Exmiembro del Ejército de Tierra. 8 años de servicio». La respuesta llegó sin que él apartara los ojos de la carretera. «¿Y te hiciste guardaespaldas porque algunas habilidades son difíciles de usar en empleos convencionales?» La casa apareció tras una curva pronunciada, enclavada entre pinos centenarios. Arquitectura moderna con amplios ventanales, estructura de madera y piedra, y terrazas que ofrecían una vista panorámica del valle. Estaba aislada, era elegante, y Carmen notó con cierta incomodidad, completamente rodeada de un denso bosque. «¿De quién es esta casa?». «De un cliente mío, un empresario paranoico que invirtió mucho en seguridad». Alejandro aparcó cerca de la entrada principal. «Sistema de alarma de grado militar, generador propio, suministros para 2 semanas. Si alguien intenta llegar aquí, lo sabremos con media hora de antelación». Carmen salió del coche, respirando el aire puro de la montaña. Era innegablemente hermoso, pero la sensación de aislamiento la hizo estremecerse. El interior de la casa era aún más impresionante. Una chimenea de piedra, muebles modernos, una biblioteca bien surtida, y lo notó de inmediato, discretas barras de hierro en las ventanas. «Tu habitación». Alejandro señaló una amplia suite en el segundo piso, con vistas a las montañas. «Baño privado, internet por cable, más seguro que el wifi. Tus cosas están en la maleta». «¿Mis cosas? ¿Cuándo has...?» «Pasé por tu piso mientras hablabas con tu jefe. 3 minutos, profesional y discreto». La indignación de Carmen estalló. «Has entrado en mi casa. Has hurgado en mis cosas personales sin permiso. Te he salvado la vida. 2 veces hoy, si contamos el hecho de que ahora estás viva y segura». Su voz permaneció tranquila, pero había una tensión creciente. «Carmen, puedes enfadarte conmigo o puedes seguir viva. De momento, no puedes tener las 2 cosas». Abrió la maleta y encontró su ropa cuidadosamente doblada, productos de aseo, y su corazón se ablandó ligeramente, la foto enmarcada de sus padres. «¿Cómo sabías que esto era importante?». Alejandro dudó en la puerta. «Estaba en la mesilla de noche. Pensé que
Las personas importantes debían venir contigo. Había algo vulnerable en la forma en que lo dijo, una humanidad que contradecía su máscara profesional. Murieron en un accidente de coche cuando tenía 16 años. Carmen tocó el cristal del marco. Esta investigación de Pharma Ibérica trata sobre gente como ellos, gente corriente que confía en el sistema y acaba siendo explotada. El silencio se prolongó entre ellos. La cena en 1 hora. La cocina está en la planta baja. Alejandro se giró para irse, pero se detuvo. ¿Y Carmen? Las puertas se cierran con llave por la noche, por seguridad. Cerradas con llave como en... ¿Cerradas? Como en que no puedes salir sin mí. Lo siento, pero así es como funciona. La puerta se cerró con un clic suave pero definitivo. Carmen se sentó en la cama, abrazando la foto de sus padres. Por primera vez en años, se sentía completamente fuera de control. No era solo el peligro, era la forma en que Alejandro había asumido el mando de su vida con tanta naturalidad, y lo más perturbador, cómo una parte de ella se sentía segura con ello. Abrió el portátil y comenzó a revisar sus archivos sobre Pharma Ibérica. Cientos de documentos, testimonios, pruebas, todo lo que le había costado meses reunir. Un ruido afuera la hizo congelarse. ¿Pasos? ¿O solo el viento en los árboles? Corrió hacia la ventana, pero solo la oscuridad la recibió. El denso bosque parecía aún más amenazador en la penumbra. Un suave golpe en la puerta la hizo sobresaltar. ¿Carmen? La cena está lista. La voz de Alejandro sonaba diferente, menos autoritaria, casi amable. Ahora bajo. ¿Y Carmen? Hubo una pausa. Sé que esto es difícil para ti, pero te juro que te protegeré, aunque me odies por ello. Los pasos se alejaron, dejando a Carmen sola con la creciente percepción de que Alejandro Vargas era mucho más complejo de lo que aparentaba. ¿Qué secretos guarda la casa en las montañas? ¿Y por qué Carmen está empezando a cuestionarse si Alejandro es realmente solo un protector o algo mucho más peligroso? La cena fue un baile silencioso de tensiones no expresadas. Alejandro había preparado una comida sencilla pero sabrosa. Salmón a la plancha, verduras al vapor y un vino tinto que ella sospechó que era caro. Demasiado caro para un guardaespaldas común. «Cocinas bien», comentó Carmen, intentando romper el hielo que se había formado entre ellos. Se aprenden cosas útiles cuando se vive solo durante mucho tiempo. ¿Vives solo por elección o por circunstancias? Alejandro levantó la vista del plato, y por un momento ella vislumbró algo parecido a la melancolía. Ambas cosas. Después de la cena, él hizo una ronda por la casa, revisando alarmas, cerraduras, ventanas, movimientos precisos, mirada atenta. Estaba claramente en su elemento. Carmen lo observó desde el salón, curiosa a pesar de sí misma. ¿Cuántos años llevas haciendo esto? ¿El qué? ¿Protección personal? Vivir en alerta constante. Alejandro dejó lo que estaba haciendo y la miró. Demasiado tiempo. Se acercó deteniéndose a una distancia respetuosa. Carmen, sé que te sientes atrapada, pero tienes que entender que ahí fuera hay gente que quiere hacerte daño, gente que no dudará. ¿Y dentro de esta casa? Gesticuló a su alrededor. ¿Qué hay aquí que no debería preocuparme? Yo. La respuesta fue dicha con tal seriedad que Carmen sintió un escalofrío. ¿Por qué debería preocuparme por ti? Alejandro se acercó un paso más. Había algo depredador en sus movimientos, pero también protector. Porque estoy entrenado para matar, Carmen. Porque cuando veo amenazas, mi instinto es eliminarlas. Porque a veces, de madrugada, me despierto pensando que todavía estoy en combate. Su corazón se aceleró, pero no de miedo, era algo más complicado. ¿Por qué me cuentas esto? Para que entiendas que las cerraduras no son solo para mantenerte dentro. Son para mantener las cosas que me atormentan fuera. Se quedaron en silencio, el fuego en la chimenea crepitando suavemente. Carmen estudió el rostro de Alejandro, la línea tensa de la mandíbula, la cicatriz casi imperceptible en la frente, la forma en que mantenía los hombros siempre ligeramente contraídos, listo para la acción. ¿Qué te pasó en el ejército? Cosas que no se le cuentan a periodistas curiosas en noches tranquilas. Pero quieres contarlas, lo desafió. Puedo verlo en tus ojos. Alejandro rió en voz baja, un sonido sin humor. Eres peligrosa. Soy periodista. Es mi trabajo ver más allá de las máscaras. ¿Y si no te gusta lo que encuentres detrás de la mía? Carmen se levantó, reduciendo aún más la distancia entre ellos. Entonces al menos sabré con quién estoy compartiendo esta jaula de oro.
Por un momento, los ojos azules de Alejandro se suavizaron, como si ella hubiera tocado algo profundo y cuidadosamente guardado. Pero entonces él se apartó, la máscara profesional volviendo a su lugar. Es mejor que descanses. Mañana estableceremos una rutina. ¿Qué tipo de rutina? Ejercicios, entrenamiento básico de autodefensa, revisión de los protocolos de seguridad. Si vas a quedarte aquí un tiempo, tienes que estar preparada para cualquier situación. ¿Entrenamiento de autodefensa? Alejandro, soy periodista, no soldado. Ahora eres una periodista con enemigos poderosos. Hay una diferencia. Se dirigió a las escaleras, pero ella lo llamó. ¿Alejandro? Sí, gracias, por salvarme la vida hoy, por traerme a un lugar seguro. Sé que no he mostrado gratitud antes, pero... Gracias. Se quedó parado un largo momento, de espaldas a ella. Simplemente, ten cuidado en quién confías, Carmen, incluso en mí. ¿Por qué dices eso? Porque a veces las personas que deberían protegernos son las que más daño nos hacen. Las palabras quedaron suspendidas en el aire mientras Alejandro subía las escaleras. Carmen permaneció en el salón, mirando las llamas danzantes en la chimenea, con la creciente sensación de que su vida había cambiado para siempre y de que Alejandro Vargas guardaba secretos que podrían tanto salvarla como destruirla. Afuera, el viento gemía entre los árboles y no pudo evitar la sensación de que alguien o algo la observaba desde las sombras. ¿Qué traumas atormentan el pasado militar de Alejandro? ¿Y por qué parece tan reacio a confiar en sí mismo como a proteger a Carmen? El tercer día en la casa comenzó con el cielo cargado de nubes oscuras. Carmen se despertó con el sonido de truenos lejanos resonando en las montañas, presagio de la típica tormenta de la sierra. Alejandro llamó a la puerta a las 7 en punto. Entrenamiento en 15 minutos. Ponte ropa cómoda. ¿Qué entrenamiento? Autodefensa. Te lo dije ayer. Carmen refunfuñó pero obedeció. Encontró a Alejandro en el gimnasio improvisado del sótano. Tatamis, sacos de boxeo, diverso equipamiento. Llevaba una camiseta negra que destacaba unos músculos definidos y algunas cicatrices que ella no había notado antes. Primero, movimientos básicos. Él demostró posiciones de defensa, ataques simples, cómo romper una llave de brazo. El objetivo no es ganar una pelea, es crear una oportunidad para escapar. Sus manos guiaron las de ella, corrigiendo posturas, ajustando movimientos. Carmen intentó concentrarse en las instrucciones, pero era cada vez más consciente de la proximidad física, del olor de su piel, de la forma en que sus ojos azules se intensificaban cuando se concentraba. «Concéntrate», murmuró Alejandro notando su distracción. «Tu vida podría depender de ello». «Estoy concentrada». «No lo estás. Estás pensando en otras cosas». Ella se sonrojó. «¿Cómo sabes en qué estoy pensando?» «Porque yo también estoy pensando en las mismas cosas». La admisión los tomó por sorpresa. Por un momento se quedaron quietos, mirándose el uno al otro, la tensión sexual palpable en el aire. Un trueno especialmente fuerte los hizo sobresaltar, rompiendo el momento. «Se acerca la tormenta». Alejandro se apartó rápidamente. «Continuaremos otro día». Por la tarde, la lluvia comenzó con intensidad. Gotas gruesas golpeaban las ventanas, mientras Carmen trabajaba en sus archivos de Farma Ibérica. Estaba revisando testimonios de exempleados cuando las luces parpadearon. «¡Alejandro!», gritó. Apareció al instante, como si hubiera estado esperando el problema. «El generador de respaldo se activará en 3, 2, 1». Las luces volvieron, pero débiles e inestables. «¿Esto es normal?» «En tormentas fuertes, sí, pero voy a comprobarlo». Alejandro salió por la puerta trasera y regresó 20 minutos después, completamente empapado y con una expresión sombría. ¿Problemas? Alguien ha manipulado el generador. La sangre de Carmen se heló. ¿Manipulado cómo? Sabotaje. Profesional. Cerró la puerta con fuerza. Perderemos la energía en unas horas. Necesito revisar todo el perímetro. ¿Saben dónde estamos? Ahora lo saben. La energía se fue por completo a las 9 de la noche. La casa se sumió en una oscuridad total, iluminada solo por los relámpagos intermitentes. Alejandro apareció en el salón con un rifle y linternas. «Arriba. Ahora. Alejandro, ¿qué está pasando? Están probando nuestras defensas. Primera fase, cortar la energía, forzarnos a usar linternas, identificar nuestra posición. Segunda fase, un sonido de cristal roto vino de la cocina.
Alejandro empujó a Carmen escaleras arriba. Habitación del pánico. Tercera puerta a la derecha. Contraseña 4729. Enciérrate ahí y no salgas hasta que llame 3 veces. Pausa 2 veces. Pausa 1 vez. ¿Y tú? Yo me encargaré de los visitantes. Carmen corrió por el pasillo oscuro. Encontró la habitación blindada y tecleó la contraseña con dedos temblorosos. Era un espacio pequeño pero bien equipado. Monitores de seguridad, teléfono satelital, suministros básicos. En las pantallas pudo ver figuras oscuras moviéndose alrededor de la casa. 3 hombres, tal vez 4, armados y vestidos de negro. ¿Dónde estaba Alejandro? Uno de los monitores mostró movimiento en la cocina. Una figura solitaria se movía con precisión letal. Alejandro observó fascinada y aterrorizada mientras desarmaba al primer intruso con movimientos que parecían una danza mortal. Pero eran demasiados. El sonido de la lucha se extendió por la casa. Muebles rotos, cristales hechos añicos, gritos ahogados. Carmen se apretó las manos contra la boca, intentando no gritar. Entonces, silencio total. Los minutos se arrastraron como horas. Miró fijamente los monitores, buscando cualquier señal de Alejandro. 3 golpes en la puerta. Pausa. 2 golpes. Pausa. 1 golpe. Carmen abrió la puerta con manos temblorosas y se encontró con Alejandro. La camisa rota, un corte en el brazo izquierdo, los ojos salvajes y todavía en modo de combate. ¿Están muertos?, susurró. Están indispuestos. Se tambaleó ligeramente. Hemos perdido mucha sangre. Quiero decir, he perdido un poco de sangre. Carmen notó que estaba más herido de lo que admitía. Tengo que curarte esos cortes. No es nada. Alejandro. Ella le tocó el rostro con delicadeza. Déjame cuidarte. Por un momento su máscara se desmoronó por completo. El agotamiento, el dolor y algo más vulnerable brillaron en sus ojos. Está bien, murmuró. Está bien. ¿Cómo cambiará esta noche de violencia la relación entre Carmen y Alejandro? ¿Y quiénes son los hombres que encontraron su escondite aparentemente seguro? Carmen guió a Alejandro hasta su habitación, donde la luz de la luna proporcionaba suficiente iluminación. Él se sentó al borde de la cama, mientras ella buscaba el botiquín de primeros auxilios que había visto en el baño. «Quítate la camisa», ordenó, asumiendo un tono profesional para enmascarar su preocupación. Alejandro dudó. «Carmen, yo puedo...» «Quítate la camisa, Alejandro». Cuando obedeció, ella tragó saliva. Su cuerpo era un mapa de cicatrices, algunas antiguas y desvaídas, otras más recientes. Pero fue el corte profundo en el brazo izquierdo lo que la hizo concentrarse. «Esto necesita puntos. No podemos ir a un hospital ahora. Entonces, tendrás que confiar en mí». Limpió la herida con cuidado, consciente de cada vez que él se encogía de dolor. Sus manos trabajaban con precisión, pero su mente estaba en un torbellino. «¿Cómo aprendiste a hacer esto?», preguntó Alejandro, observándola hacer los puntos improvisados. «Mi padre era médico. Siempre quiso que estudiara medicina, pero preferí las palabras a las cirugías». Hizo una pausa. «Menos mal que me enseñó lo básico. Tus padres estarían orgullosos de ti. Incluso arriesgando mi vida por un artículo, especialmente por eso». Alejandro la miró intensamente. Criaron a una hija que lucha por la justicia, sin importar el coste personal. Carmen terminó los puntos y aplicó un vendaje. Cuando levantó la vista, Alejandro la observaba con una expresión que no pudo descifrar. «Carmen, sí, necesito contarte algo. Sobre por qué estoy realmente aquí». Se detuvo con las manos todavía en su brazo. «¿Qué quieres decir?». Alejandro suspiró profundamente. «Carlos no me contrató solo para protegerte. Él es mi cuñado». «¿Tu cuñado?». «Estaba casado con mi hermana pequeña, Marina. Murió hace 3 años de cáncer. Carlos quedó destrozado, pero mantuvimos el contacto. Cuando supo que estabas en peligro, me llamó personalmente». Carmen procesó la información. «¿Por qué no me lo contaste antes?». «Porque quería que confiaras en el profesional, no en el hombre con implicación emocional en la situación». «¿Y ahora? ¿Por qué me lo cuentas ahora?». Alejandro levantó la mano libre y le tocó el rostro con delicadeza. «Porque después de lo que ha pasado esta noche, me he dado cuenta de que puedo morir intentando protegerte. Y si eso ocurre, no quiero morir siendo un extraño». La intensidad en sus ojos era abrumadora. Carmen sintió que su corazón se desbocaba. «Alejandro, sé que no debería, sé que lo complica todo, pero Carmen,
Me fascinas. Tu coraje, tu determinación, la forma en que te niegas a doblegarte incluso cuando deberías tener miedo. Tengo miedo, admitió ella. Tengo mucho miedo. ¿De mí? De lo que siento por ti. La confesión quedó suspendida entre ellos. Alejandro se inclinó ligeramente y Carmen no se apartó. Esto es una locura, murmuró ella. Completamente. Eres mi protector. Lo soy. Y yo soy tu responsabilidad. Lo eres. Y aún así. El beso fue inevitable. Suave al principio, luego más intenso a medida que semanas de tensión se disolvían en pura necesidad. Las manos de él se enredaron en su cabello, mientras ella exploraba las cicatrices de su pecho. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Esto lo cambia todo», dijo Carmen. «O no cambia nada». Alejandro apoyó la frente en la de ella. «Seguiré protegiéndote con mi vida. La diferencia es que ahora tengo una razón aún más poderosa para hacerlo». Afuera, el viento aulló entre los árboles, pero dentro de la habitación iluminada por la luna, Carmen se sintió más segura de lo que se había sentido en años. «¿Alejandro? ¿Sí? Lo que pasó esta noche. ¿Cuántas veces has tenido que hacer eso?» La pregunta trajo de vuelta la sombra a sus ojos, las suficientes para saber que no quiero volver a hacerlo, pero lo haré, Carmen, siempre que sea necesario para mantenerte a salvo. Se acurrucó contra su pecho, escuchando los latidos regulares de su corazón. «¿Nos quedamos así hasta el amanecer?» «Nos quedamos así todo el tiempo que quieras». Pero ambos sabían que el amanecer traería nuevas amenazas y que lo que había comenzado entre ellos lo había vuelto todo infinitamente más complicado y peligroso. ¿Cómo afectará esta nueva intimidad a la capacidad de Alejandro para proteger a Carmen? ¿Y quiénes eran los hombres que atacaron durante la tormenta y cuándo volverán? Carmen se despertó envuelta en los brazos de Alejandro, el sol de la mañana filtrándose por las cortinas. Por un momento, se permitió simplemente sentir la seguridad de estar protegida, el calor de su cuerpo, su respiración regular contra su cuello. Entonces, la realidad la golpeó como un jarro de agua fría. Se había acostado con su protector. Había cruzado una línea que no debería haber cruzado, comprometido su juicio profesional y posiblemente puesto a ambos en un peligro aún mayor. Alejandro se despertó cuando ella intentó apartarse. «Buenos días», murmuró, con la voz ronca de sueño. «Tenemos que hablar». Notó de inmediato el cambio en su tono, sentándose en la cama. «Lo de anoche fue un error», le cortó Carmen levantándose rápidamente. «Un error que no puede repetirse». Alejandro la observó un momento antes de responder. «¿Por qué?» «Porque estás aquí para protegerme, no para involucrarte sentimentalmente conmigo. Porque necesito mantener la cabeza fría para continuar mi investigación. Porque esto lo complica todo de maneras que ninguno de los dos puede permitirse. ¿Y si te digo que la complicación vale la pena?» Carmen se detuvo, mirándolo por encima del hombro. «Entonces diría que no estás pensando como un profesional». Alejandro se levantó, acercándose lentamente. «Tienes razón, no estoy pensando como un profesional. Estoy pensando como un hombre que se preocupa por una mujer extraordinaria». «Alejandro, para». «¿Por qué? ¿Porque la verdad es inconveniente?» «Porque la verdad puede matarnos». La explosión de Carmen los sorprendió a ambos. Respiró hondo, intentando recuperar el control. «Anoche, hombres armados entraron en esta casa. Tuviste que luchar por nuestras vidas. Y en medio de todo eso, nosotros nos dejamos llevar por la emoción del momento». «No fue solo la emoción del momento, Carmen. ¿Cómo puedes estar seguro?» Alejandro se acercó más, obligándola a mirarlo. «Porque ya he sentido la emoción del momento antes. Y esto es diferente». Por un instante la determinación de Carmen flaqueó. Había una sinceridad cruda en sus ojos que la hacía querer creerle. Pero entonces, un ruido afuera la devolvió a la realidad. «Alguien se acerca», susurró. Alejandro entró inmediatamente en modo profesional cogiendo su arma. «A la habitación blindada». «Ahora». «Alejandro». «Ahora, Carmen». Ella obedeció, pero por primera vez desde que se conocieron, no fue solo el miedo lo que la motivó. Fue la preocupación por él. Desde la habitación blindada, Carmen observó por los monitores un coche que se acercaba, un Honda Civic azul, solo una persona visible. El visitante salió del coche lentamente, con las manos a la vista, en una postura no amenazante. Era Carlos. 20 minutos después,
Carmen bajó y encontró a su jefe hablando intensamente con Alejandro en el salón. Ambos dejaron de hablar cuando ella apareció. «Carlos, ¿cómo has...?» «Rastreo por GPS en el coche de Alejandro», explicó su jefe, que parecía haber envejecido años en los últimos días. «Carmen, tenemos que hablar». «¿Sobre qué?» Carlos y Alejandro intercambiaron una mirada. «Sobre el hecho de que tu investigación de Pharma Ibérica ha ido mucho más lejos de lo que imaginábamos, y sobre lo que eso significa para todos nosotros». Carlos abrió una carpeta, esparciendo documentos sobre la mesa. «Recibí esto esta mañana. Fotos tuyas y de Alejandro llegando aquí, fotos de la casa y esto». Le entregó una carta. Carmen leyó sintiendo cómo la sangre se le iba del rostro. La periodista tiene 48 horas para publicar una rectificación completa de su artículo sobre Pharma Ibérica, alegando información incorrecta y disculpándose públicamente por el reportaje irresponsable. De lo contrario, descubriremos que ni los guardaespaldas experimentados son capaces de proteger a quienes se meten donde no deben. Hay gente que sabe dónde estáis, y esta vez no seremos tan amables como en la última visita. ¿La última visita? Alejandro frunció el ceño. ¿Se refieren al ataque de ayer? ¿Qué ataque? Carlos pareció confundido. Alejandro y Carmen se miraron. «Carlos, anoche 3 hombres entraron en esta casa. Hubo una pelea, fueron neutralizados». «¿Neutralizados cómo?» «Dejados inconscientes y atados en el granero». «¿Por qué?» Carlos palideció. «Porque esta mañana encontré a 3 hombres en la carretera, a 2 kilómetros de aquí. Estaban heridos, pero conscientes, y muy enfadados». La revelación los golpeó a todos simultáneamente. «Se escaparon», murmuró Carmen. «Y ahora saben exactamente lo peligroso que puede ser Alejandro», completó Carlos. Alejandro se levantó, empezando a caminar por la sala. «Cambiamos de ubicación, inmediatamente». «¿A dónde?», preguntó Carlos. «Carmen, tienen recursos, conexiones, dinero. No hay ningún lugar donde podáis esconderos indefinidamente. Entonces, ¿qué sugieres?». Carlos respiró hondo. «Que Carmen publique la rectificación». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Jamás», dijo Carmen finalmente. «Carmen, sé razonable. Que sea razonable». «Carlos, esta investigación ha expuesto crímenes contra personas inocentes. Familias enteras fueron usadas como conejillos de indias. Niños fueron expuestos a fármacos experimentales sin el consentimiento de sus padres. ¿Y quieres que me retracte? Quiero que vivas. ¿Para qué? ¿Para pasar el resto de mi vida sabiendo que me doblegué ante criminales? ¿Que abandoné a todas las personas que confiaron en mí para contar sus historias?» Alejandro observaba la discusión, su rostro una máscara de tensión. «Hay una tercera opción», dijo finalmente. Ambos se volvieron hacia él. «¿Cuál?» «Atacamos primero». ¿Qué peligroso plan tiene Alejandro en mente? ¿Y será Carmen capaz de tomar una decisión que podría determinar no solo su futuro, sino también su vida? ¿Atacar primero? Carlos parecía incrédulo. «Alejandro, tienen toda una organización, recursos ilimitados. ¿Estás sugiriendo que 2 fugitivos le declaren la guerra a una corporación multinacional?» Alejandro se apoyó en la mesa, esparciendo los documentos. «No 2 fugitivos, Carlos. Una periodista de investigación con pruebas explosivas y un exmilitar con habilidades específicas. Hay una diferencia». Carmen estudió su rostro. «¿Qué tienes en mente? Tu investigación se centró en Pharma Ibérica, ¿cierto? Pero mencionaste sobornos a inspectores de la AMPS, esquemas de aprobación acelerada, ensayos fraudulentos. Eso sugiere una red más grande». «Sí, pero no logré mapear completamente las conexiones». «¿Y si pudiéramos? ¿Y si en lugar de esconderte, publicaras una investigación aún mayor? Algo tan devastador que no pudieran simplemente hacerte desaparecer sin llamar aún más la atención». Carlos negó con la cabeza. «Eso es un suicidio. Estaríais metiendo el dedo en un avispero aún más grande. O crearíamos una situación en la que silenciar a Carmen sería más peligroso para ellos que dejarla vivir», replicó Alejandro. Carmen se levantó, caminando hacia la ventana. La mañana estaba despejada, pero podía sentir la tormenta acercándose, literal y metafóricamente. «¿Y cómo lo haríamos? No tenemos acceso a las oficinas de Pharma Ibérica, a los archivos internos, a las comunicaciones confidenciales, pero sabemos quién lo tiene». Se dio la vuelta. «¿Quién?». Alejandro respiró hondo. «La doctora Amanda Ferrer». El nombre resonó en la sala. Carmen la recordaba.
una exdirectiva de Farma Ibérica que había intentado denunciar los esquemas internamente y fue despedida por reestructuración. Nunca quiso hablar conmigo, dijo Carmen. Intenté contactarla 6 veces. Su equipo de comunicación siempre decía que no estaba disponible para entrevistas, porque tenía miedo. Pero ahora que ya has publicado el primer artículo, que ya has demostrado ser lo suficientemente valiente como para afrontar las consecuencias, tal vez lo reconsidere. Carlos intervino. ¿Y dónde encontraríais a esta mujer? Probablemente esté tan escondida como deberíais estarlo vosotros. Alejandro sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Deja eso de mi cuenta. 2 horas después, Carmen se encontraba en el asiento del copiloto del SUV de Alejandro, viajando por carreteras secundarias hacia el interior. Él había hecho algunas llamadas, usado algunas conexiones que se negó a explicar, y había logrado no solo localizar a Amanda Ferrer, sino concertar una cita. ¿Cómo sabías dónde estaba?, preguntó Carmen. Cuando trabajas en protección, desarrollas una red de contactos. Gente que sabe encontrar a personas, gente que sabe esconder a personas. ¿Y confías en esa red? Alejandro dudó. Confío hasta cierto punto. Pero Carmen, necesito que sepas, lo que estamos haciendo ahora es mucho más peligroso que esconderse. Estamos pasando de la defensiva a la ofensiva. ¿Estás intentando que me eche atrás? Estoy intentando asegurarme de que entiendes completamente lo que estás eligiendo. Carmen miró por la ventana, observando pasar el paisaje rural. Toda mi vida, desde que mis padres murieron, me he preguntado cuál sería mi propósito. ¿Por qué sobreviví yo cuando ellos no lo hicieron? Quizás sea para esto, para este momento, para destapar una corporación criminal, para usar mi voz por las personas que no la tienen, para hacer que sus historias importen. Alejandro extendió la mano y tocó la de ella brevemente. Entonces haremos que valga la pena. La casa donde se escondía Amanda Ferrer estaba en un pequeño pueblo del interior, enclavado entre campos de olivos. Una construcción sencilla, muy diferente de lo que se esperaría de una exdirectiva de una multinacional. Amanda los recibió en la puerta. Una mujer de unos 50 años, pelo canoso, ojos cansados pero inteligentes. Había una dignidad en su postura que ni meses de miedo habían logrado quebrar. «Señora Torres», dijo extendiendo la mano, «leí su artículo. Valiente. Insensato pero valiente. Ferrer, gracias por aceptar vernos. No me des las gracias todavía. Dependiendo de lo que queráis, podría estar firmando nuestra sentencia de muerte». Se sentaron en el porche de la casa mientras Alejandro permanecía de pie, vigilando los alrededores. «¿Qué puedo decirle que no haya publicado ya?», preguntó Amanda. «Quiero saber sobre la red, sobre quién más está involucrado además de Farma Ibérica. Su artículo mencionaba corrupción en la AMPS, pero creo que va mucho más allá». Amanda rió con amargura. «Mucho más allá. Carmen, Farma Ibérica no es una empresa farmacéutica que se corrompió. Es parte de un sistema de corrupción que resulta que usa medicamentos como fachada. Explíquese. Tienen contratos con el Sistema Nacional de Salud, ¿cierto? Suministro de medicamentos para hospitales públicos, programas de salud comunitarios. Pero la mitad de los medicamentos que facturan nunca se entregan. La otra mitad, bueno, ya descubriste lo de los ensayos ilegales». Carmen sentía que su adrenalina aumentaba. «¿Tiene pruebas de eso?». Amanda se levantó, entró en la casa y volvió con un pendrive. 5 años de correos electrónicos, contratos, hojas de cálculo, grabaciones de reuniones. Todo lo que pude salvar antes de que me despidieran. Carmen cogió el pendrive con manos temblorosas. «¿Por qué no llevó esto a la policía?». «Porque la mitad de los nombres en estos archivos son de comisarios, fiscales y jueces. La otra mitad son políticos de varios partidos». «Dios mío». «Exacto». Amanda miró directamente a Carmen. «Ahora dígame, ¿todavía quiere publicar esta historia? Con pruebas tan explosivas en sus manos, ¿tendrá Carmen el coraje de seguir adelante? ¿Y qué consecuencias devastadoras traerá esta decisión para todos los involucrados?». De vuelta a la casa en la sierra, Carmen pasó toda la madrugada devorando los archivos del pendrive. Cada documento que abría revelaba una capa más profunda de corrupción. Alejandro permanecía cerca, trayéndole café y observando cómo su expresión cambiaba de sorpresa a indignación, y finalmente a una férrea determinación. «Carmen, tienes que dormir», dijo a las 4 de la mañana. «No puedo parar. Alejandro, mira esto». Giró la pantalla del portátil hacia él.
Contratos de 50 millones de euros para el suministro de insulina a diabéticos sin recursos. ¿Sabes cuántos viales se entregaron realmente? Dímelo. Ninguno. Cero. El dinero se desvió, la gente siguió sin medicamento, y todos los implicados emitieron certificados de entrega en regla. Alejandro estudió los documentos. ¿Cuánta gente murió por falta de esos medicamentos? No lo sabemos con certeza, pero los propios informes internos de Pharma Ibérica estiman entre 200 y 300 muertes directamente relacionadas, y eso es solo uno de los contratos. El silencio pesó entre ellos. «Sabes que no puedes publicar esto sola», dijo Alejandro finalmente. «¿Por qué? Porque esto va más allá del periodismo de investigación. Esto es munición para derribar gobiernos enteros. Carmen, algunos de los nombres en esos archivos los reconozco». «¿De dónde?» Alejandro dudó. «De mi época en el ejército. Algunas operaciones especiales que prefiero no detallar». Carmen cerró el portátil y lo miró. «Alejandro, necesito saber quién eres realmente. No puedo tomar decisiones que pueden afectar a millones de personas sin saber completamente en quién estoy confiando». Se levantó caminando hacia la ventana. «Mi nombre completo es Alejandro Vargas Costa. Serví 8 años en el ejército, los últimos 3 en operaciones especiales. Participé en misiones en el extranjero, combatiendo el narcotráfico y redes terroristas». Continúa. «En 2018, nuestra unidad recibió una misión para proteger a un activista medioambiental que estaba denunciando esquemas de recalificación ilegal de terrenos y deforestación. Íñigo de la Serna». Carmen notó cómo su voz se volvía más tensa. «¿Qué pasó?» «Íñigo tenía información que podía desarticular una red de corrupción que involucraba a políticos, empresarios y militares. Documentos, grabaciones, pruebas irrefutables. Nuestra misión era mantenerlo vivo hasta que pudiera entregar esa información a la fiscalía. ¿Y fracasasteis?» Alejandro se giró, y Carmen vio un dolor real en sus ojos. «Nos traicionaron. Alguien dentro de la propia operación filtró nuestra ubicación. Atacaron nuestra base en mitad de la madrugada. Murió Íñigo. Íñigo logró escapar, pero su esposa, Isabel, estaba con nosotros para protección adicional. Ella no consiguió salir a tiempo». Carmen sintió que se le encogía el corazón. «Alejandro, tenían una hija, María, 6 años. La pusimos en el programa de protección de testigos. Íñigo entregó toda la información que tenía a cambio de la seguridad de su hija». «¿Y qué pasó con la información?» Alejandro rió con amargura. «Se perdió durante el proceso, archivada, olvidada. 3 meses después, encontraron a Íñigo muerto en su casa, aparente suicidio. Pero no te lo crees. Sé que no fue un suicidio, así como sé que el mismo sistema que falló en proteger a Íñigo y su familia es el mismo que te está amenazando a ti ahora». Carmen procesó la información. «Por eso dejaste el ejército». «Lo dejé porque me di cuenta de que a veces estás luchando en el bando equivocado sin ni siquiera saberlo. Lo dejé porque ya no podía mirarme al espejo sabiendo que había fallado en proteger a una familia inocente». «¿Y María? ¿Qué fue de ella?» La expresión de Alejandro se endureció. «Hasta donde sé, sigue en el programa de protección, pero después de lo que hemos visto en estos archivos, no estoy seguro de que el programa sea fiable». Carmen se levantó y se acercó a él. «Alejandro, mírame». Cuando él obedeció, ella vio no solo dolor, sino también determinación. «No le fallaste a la familia de Íñigo. Fuiste traicionado por un sistema corrupto. Hay una diferencia, Carmen, y ahora tienes la oportunidad de marcar la diferencia, de usar todo lo que aprendiste, toda tu experiencia, para proteger no solo a una persona, sino potencialmente a miles. ¿Publicando esta investigación? Publicando la verdad, toda ella». Alejandro se quedó en silencio un largo momento. «Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Usarán todos los recursos para detenernos, y esta vez no serán solo unos matones, será una guerra total. Entonces que sea una guerra». Él la miró intensamente. «¿Estás completamente segura de esto?» «Estoy segura de que prefiero morir luchando por la justicia que vivir escondiéndome de criminales». Alejandro asintió lentamente. «Entonces tengo que hacer una llamada». «¿A quién?» «A alguien que puede ayudarnos a que esta guerra sea un poco más justa». Mientras Alejandro marcaba un número en su móvil, Carmen volvió al portátil. Había más archivos que revisar, más pruebas que organizar. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentía que estaba en el camino correcto.
aunque ese camino pudiera llevarlos a la destrucción. ¿Quién es el misterioso contacto de Alejandro? ¿Y cómo podrán enfrentarse a una conspiración tan poderosa sin convertirse en dos víctimas más del sistema? La llamada de Alejandro duró casi 1 hora. Habló en voz baja, saliendo al porche cada vez que Carmen intentaba escuchar. Cuando finalmente regresó, su expresión era una mezcla de esperanza y aprensión. «Tenemos ayuda», anunció. «¿Qué tipo de ayuda?» Doctora Patricia de la Fuente, fiscal de la Audiencia Nacional especializada en crimen organizado. Era ella quien debería haber recibido la información de Íñigo hace 3 años. Carmen enarcó las cejas. ¿La fiscal que perdió los documentos? No, ella nunca recibió los documentos. Descubrió años después que fueron interceptados antes incluso de llegar a la fiscalía. Desde entonces ha estado investigando por su cuenta. ¿Y confías en ella? Me salvó la vida 2 veces cuando todavía estaba en el ejército. Si hay alguien íntegro en todo este sistema es Patricia. 3 horas después, una mujer de aproximadamente 40 años llamaba a la puerta de la casa. Pelo negro recogido en un moño severo, traje oscuro, un porte que imponía respeto inmediato. Pero fueron sus ojos lo que más impresionó a Carmen. Inteligentes, decididos y completamente sin miedo. «Señora Torres», Patricia extendió la mano. «Leí su artículo sobre Pharma Ibérica. Un trabajo excepcional. Doctora de la Fuente, gracias por venir». Patricia se sentó a la mesa donde Carmen había esparcido los documentos de Amanda Ferrer. «Alejandro me ha hablado de los nuevos archivos. ¿Puedo verlos?» Durante las siguientes 2 horas, Patricia revisó metódicamente cada documento, tomando notas, cruzando referencias, construyendo un panorama que ni siquiera Carmen había percibido por completo. «Esto no es solo corrupción», dijo finalmente la fiscal. «Es una organización criminal sofisticada que usa empresas farmacéuticas como fachada para un esquema de blanqueo de capitales de proporciones inimaginables». «¿Cómo es eso?», preguntó Carmen. Patricia señaló una serie de transferencias bancarias. «Mirad, Pharma Ibérica recibe contratos públicos multimillonarios, no entrega los medicamentos, pero emite todos los certificados de regularidad. El dinero desviado se invierte entonces en empresas fantasma que casualmente son proveedoras de la propia Pharma Ibérica». «Un ciclo cerrado», murmuró Alejandro. «Exacto. Y lo más brillante, como son medicamentos para poblaciones vulnerables, nadie tiene el poder político para cuestionarlo. Si alguien se queja, es fácilmente silenciado como alguien que quiere impedir la ayuda a los pobres». Carmen sintió una oleada de rabia. ¿Cuánta gente ha muerto para sostener este esquema? Basado en estos documentos, conservadoramente, estimo entre 2 y 3 mil muertes en los últimos 5 años. Diabéticos sin insulina, hipertensos sin medicación, niños sin vacunas básicas. El silencio en la sala era denso. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Carmen. Patricia se recostó en la silla. «Legalmente, muy poco. La mayoría de los implicados tienen fuero, conexiones poderosas, recursos infinitos para defenderse. Un proceso tradicional llevaría años y probablemente terminaría en nada. ¿E ilegalmente?», Patricia sonrió, una sonrisa sin humor. «Ahí es donde entráis vosotros. Carmen, si consigues publicar una investigación completa con todos estos documentos, causarás un escándalo público tan grande que será políticamente imposible de tapar». «Pero eso la convertirá en un objetivo aún mayor», intervino Alejandro. «Sí, pero también la hará intocable. Imagina, una periodista que destapa el mayor escándalo de corrupción de la década es asesinada poco después de la publicación. Eso generaría tal repercusión internacional que sería el fin de todos los implicados». Carmen reflexionó. «Es una estrategia arriesgada. Es la única estrategia que tenemos». Alejandro se levantó y comenzó a caminar por la sala. «Patricia, ¿puedes garantizar protección legal para Carmen después de la publicación? Puedo garantizar que cualquier intento de silenciarla será investigado con todo el rigor. Y tengo contactos en medios internacionales que pueden dar visibilidad global a la historia». «¿Y cuánto tiempo necesitamos?» «Para prepararlo todo adecuadamente, 1 semana, quizás 2. «No tenemos 2 semanas», dijo Carmen. «La amenaza hablaba de 48 horas para la rectificación». Patricia miró su reloj. «Eso fue hace 18 horas. Quedan 30 horas». Alejandro dejó de caminar. «Entonces lo hacemos en 30 horas». «Alejandro, eso es imposible». «No es imposible, es solo muy difícil.
Miró a las dos mujeres. Patricia, ¿puedes preparar la parte legal en 30 horas? Con mi equipo trabajando sin parar, sí. Carmen, ¿puedes escribir el artículo más importante de tu carrera en 30 horas? Carmen miró los documentos esparcidos sobre la mesa, luego a Patricia y finalmente a Alejandro. Puedo, pero necesitaré que los dos confiéis completamente en mí. ¿Cómo es eso?, preguntó Patricia. Porque voy a incluirlo todo. La historia de Íñigo, la traición en la operación militar, los nombres específicos de todos los implicados, sin importar lo poderosos que sean. Este artículo va a sacudir el país entero. Patricia y Alejandro se miraron. Carmen, dijo Patricia con cuidado, ¿entiendes que esto puede destruir tu carrera y posiblemente tu vida? Entiendo que puede salvar miles de vidas inocentes. Para mí es una elección fácil. Alejandro se acercó y le tomó las manos. Entonces lo hacemos juntos. Los tres. Juntos, asintió Patricia. Mientras comenzaban a planificar las cruciales próximas 30 horas, ninguno de ellos notó el pequeño dron que observaba la casa desde una distancia segura entre los árboles. Con solo 30 horas para destapar la mayor conspiración de corrupción de la historia del país, ¿lograrán ejecutar su arriesgado plan antes de que los enemigos descubran dónde están? La casa se transformó en un centro de operaciones. Patricia instaló equipos de comunicación encriptada. Alejandro reforzó la seguridad y creó rutas de escape alternativas, mientras Carmen comenzaba a escribir el reportaje más importante de su vida. Necesitamos dividir responsabilidades, dijo Patricia desplegando un mapa sobre la mesa. Carmen, tú te centras en escribir. Alejandro, seguridad y logística. Yo coordino la parte legal y las publicaciones simultáneas. ¿Publicaciones simultáneas?, preguntó Carmen. Esta historia no puede salir solo en La Verdad madrileña. Necesita ser publicada simultáneamente en al menos 5 medios diferentes, incluyendo prensa internacional. Así, aunque intenten acallar un periódico, los otros continúan con la historia. Carmen sintió una mezcla de emoción y terror. ¿Ya tienes esos contactos? Los tengo. The Guardian, El País, Le Monde, además de El Mundo, y ABC, aquí en España. Todos han manifestado ya un interés preliminar. Alejandro interrumpió. Tenemos un problema. Ambas se volvieron hacia él. ¿Qué? Movimiento sospechoso en la carretera de acceso. Al menos 2 coches en las últimas 2 horas. Siempre el mismo patrón. Pasan despacio, se detienen unos minutos a 1 kilómetro de aquí y siguen adelante. Reconocimiento, dijo Patricia de inmediato. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Carmen. Hasta el anochecer, como mucho. Atacarán en la oscuridad cuando tienen ventaja táctica. Patricia miró el reloj. 14:30. 4 horas y media. Carmen, ¿puedes terminar el reportaje en este tiempo? Tengo que poder. Los dedos de Carmen volaron sobre el teclado. Cada párrafo revelaba una nueva capa de la conspiración. Los contratos fraudulentos, los medicamentos nunca entregados, las muertes que podrían haberse evitado, los políticos implicados, los militares corruptos, la traición que costó la vida de Isabel de la Serna. Alejandro apareció a su lado con un plato de comida. «Tienes que comer». «No tengo tiempo». «Carmen, necesitas energía para terminar esto. Come». Ella obedeció mecánicamente, sin apartar los ojos de la pantalla. «Alejandro, cuéntame más detalles sobre la operación de Íñigo. Necesito especificidad para dar credibilidad a la historia». Él dudó. «Algunos detalles son clasificados. Ya no. No después de hoy». Alejandro respiró hondo y comenzó a relatar detalles que había guardado durante años. Nombres, fechas, lugares, protocolos violados, órdenes que vinieron de escalones superiores. Patricia, mientras tanto, coordinaba con sus contactos internacionales, preparando documentos legales y asegurando que, en el momento de la publicación, habría protección jurídica inmediata. A las 17:00, Alejandro volvió de una ronda por el perímetro con peores noticias. «Ya no se esconden. He contado al menos a 8 hombres en posiciones estratégicas alrededor de la propiedad». «¿Tenemos rutas de escape?», preguntó Patricia. Un sendero por el bosque que lleva a una carretera secundaria a 3 kilómetros. Pero es arriesgado en la oscuridad». Carmen guardó el archivo y se giró. «¿Cuánto tiempo necesitan para coordinar un ataque total?». «1 hora, quizás 2. Están esperando a que oscurezca por completo. Entonces tenemos 1 hora para terminarlo todo».
Los siguientes 60 minutos fueron frenéticos. Carmen revisó y finalizó el reportaje. Patricia coordinó con los editores internacionales. Alejandro preparó equipos de emergencia. A las 18:45, con el sol poniéndose tras las montañas, Carmen pulsó la última tecla. He terminado. Patricia cogió el pendrive con el reportaje finalizado. Son 47 páginas. Carmen, esto es devastador. Va a derribar al menos a 2 ministros y una docena de diputados. ¿Puedes enviarlo? En 3, 2, 1, enviado. En el mismo instante, las luces de la casa se apagaron. Han cortado la electricidad, dijo Alejandro con calma. Tenemos 5 minutos antes de que vengan a comprobar si seguimos aquí. ¿Se ha enviado el reportaje?, preguntó Carmen, guardando rápidamente su equipo. A todos los medios. Publicación simultánea a las 22:00 hora de Madrid. Alejandro les entregó una mochila a cada una. Ruta de escape. Ahora. Salieron por la puerta trasera, sumergiéndose en la oscuridad del bosque. Detrás de ellos, luces de linternas cortaban la noche. Los atacantes habían llegado. Caminaron en silencio por el sendero empinado, guiados solo por la linterna de luz roja de Alejandro. Las ramas les arañaban la cara. Las piedras sueltas amenazaban con torcerles los tobillos. ¿Cuánto falta?, susurró Carmen después de 20 minutos de caminata. 2 kilómetros, respondió Alejandro. Fue entonces cuando oyeron los gritos detrás de ellos. Han descubierto que hemos huido, dijo Patricia. ¿Pueden alcanzarnos? Si conocen el sendero, sí. El sonido de botas pesadas resonó por el bosque cada vez más cerca. Alejandro se detuvo abruptamente. Hay una bifurcación más adelante. Patricia, tú lleva a Carmen por el sendero principal hasta la carretera. Yo iré por el sendero falso para atraerlos lejos de vosotras. No, dijo Carmen de inmediato. No vamos a separarnos. Carmen, tu reportaje se ha publicado. La misión está cumplida. Ahora lo importante es mantenerte viva para que des entrevistas, testimonios, para mantener la presión mediática. Alejandro, él le sostuvo el rostro con ambas manos. Necesito que confíes en mí una última vez. ¿Última vez? Hablas como si... La besó. Un beso desesperado, lleno de cosas no dichas. Te quiero, Carmen Torres, y por eso no puedo permitir que te pase nada. Antes de que ella pudiera responder, Alejandro desapareció en la oscuridad por el sendero secundario, haciendo suficiente ruido para atraer a los perseguidores. Patricia tiró de Carmen por el brazo. Vamos, no podemos desperdiciar su sacrificio. Con lágrimas en los ojos, Carmen siguió a Patricia por el sendero principal, mientras los sonidos de la persecución se alejaban en la dirección que Alejandro había tomado. ¿Logrará Alejandro escapar de los perseguidores? Y aun con el reportaje publicado, ¿estará Carmen realmente a salvo? ¿O esto es solo el comienzo de una batalla aún mayor? Madrid, 22:15. En las oficinas de La Verdad madrileña, Carlos Mendoza observaba las pantallas de todos los ordenadores de la redacción. El reportaje de Carmen se estaba publicando simultáneamente en 5 idiomas, en decenas de medios de todo el mundo. Su teléfono sonaba sin cesar. Periodistas, políticos, abogados, todos querían comentarios, aclaraciones, rectificaciones. ¿Carlos? La voz de Carmen llegó a través de la línea encriptada. «¿Lo has conseguido?» «Lo hemos conseguido, Carmen. La historia está en el aire. The Guardian, El Mundo, El País, todos han publicado simultáneamente. Las redes sociales están ardiendo». Al otro lado de la línea, en una estación de servicio a 200 kilómetros de la sierra, Carmen sintió una mezcla de alivio y terror. ¿Y Alejandro? ¿Alguna noticia? Nada todavía, pero Carmen, tienes que venir a Madrid. La Policía Nacional quiere ofrecerte protección oficial y tenemos al menos 15 peticiones de entrevistas internacionales. Patricia tomó el teléfono. «Carlos, soy la doctora Patricia de la Fuente. La Operación Verdad está en marcha. Carmen estará bajo la protección de la Fiscalía General del Estado hasta nueva orden». Mientras Patricia coordinaba los siguientes pasos, Carmen no podía dejar de pensar en Alejandro. Habían pasado 4 horas desde que desapareció en el bosque, y no tenían noticias. «Patricia, tenemos que buscarlo. Carmen, mi equipo ya lo está haciendo, pero ahora tú eres la persona más importante de esta operación. Si te pasa algo, nada me pasará si él está muerto». Patricia le tocó el hombro con delicadeza. Alejandro sabía los riesgos. Tomó una decisión para protegerte.
No dejes que esa elección sea en vano. 3 días después, Madrid vivía una crisis política sin precedentes. El reportaje de Carmen había desatado una serie de investigaciones, detenciones y dimisiones que sacudían las estructuras del poder. Carmen estaba alojada en un hotel seguro de la capital, concediendo entrevistas consecutivas a medios nacionales e internacionales. Cada aparición aumentaba la presión sobre los implicados en el escándalo de Farma Ibérica. Señora Torres, dijo el entrevistador de la CNN Internacional, sus revelaciones han llevado a la detención de 17 personas, incluyendo a 2 exministros. ¿Cómo se siente al ser responsable de destapar lo que muchos llaman el mayor esquema de corrupción de la historia de España? Carmen miró directamente a la cámara. Me siento responsable por las familias que perdieron a sus seres queridos porque medicamentos que deberían haberlos salvado fueron desviados para enriquecer a criminales. Me siento responsable de dar voz a quienes no la tenían. Hay rumores de que contó con la ayuda de un exmilitar. ¿Puede comentar al respecto? El corazón de Carmen se encogió. Puedo decir que personas valientes arriesgaron sus vidas para que la verdad saliera a la luz. Algunas pagaron un precio muy alto por ello. Tras la entrevista, Patricia la encontró en el vestíbulo del hotel. ¿Novedades sobre Alejandro? Patricia dudó. Encontraron rastros de lucha en el bosque. Sangre, equipo dañado, pero ningún cuerpo. ¿Eso es bueno o malo? No lo sé, Carmen. Sinceramente, no lo sé. En la 4ª noche después de la publicación, Carmen estaba en su habitación cuando recibió una llamada de un número desconocido. «Dígame, Carmen». La voz era débil, distorsionada, pero inconfundible. «Alejandro, Dios mío, ¿dónde estás?» «En un hospital público en Segovia. No puedo hablar mucho, pero el reportaje ha funcionado. Han retrocedido». Carmen comenzó a llorar. «¿Estás bien?» «Lo estaré. Algunos puntos, algunas contusiones. Nada que comprometa mi belleza natural». Ella rió entre lágrimas. «Idiota. Pensé que te había perdido. No te libras de mí tan fácilmente. Alejandro, la historia ha tenido una repercusión mundial. 17 personas detenidas. 3 ministros han dimitido. El presidente ha prometido una reforma completa del sistema de salud. ¿Y tú? ¿Cómo te encuentras?» Carmen miró por la ventana del hotel, viendo Madrid iluminada en la noche, como una periodista que finalmente ha marcado la diferencia, pero sobre todo, como una mujer que echa de menos al hombre que ama. Silencio al otro lado de la línea. «Carmen, sí, cuando salga de aquí, cuando todo esto se calme, ¿te gustaría cenar conmigo? Sin amenazas de muerte, sin investigaciones, sin prisas, solo nosotros dos. Me encantaría, pero con una condición». «¿Cuál?» «Cocinas tú». Alejandro rió, un sonido genuino, libre del peso que había cargado durante años. Trato hecho. 2 semanas después, la revista Time dedicó su portada a la periodista española que sacudió un gobierno. La foto mostraba a Carmen frente al Congreso de los Diputados, seria y decidida. Pero la foto que ella guardó con más cariño fue una mucho más sencilla. Ella y Alejandro en la cocina de la Casa de la Sierra, preparando la primera cena sin miedo que compartieron en meses. ¿Cómo transformará esta experiencia para siempre la vida de Carmen y Alejandro? ¿Y qué futuro les espera después de sobrevivir a la conspiración más peligrosa de sus vidas? 6 meses después de la publicación del reportaje que sacudió España, Carmen se despertó en su nueva casa, un acogedor dúplex en una calle tranquila de Malasaña. Alejandro dormía a su lado, con la respiración regular y serena que ella había aprendido a asociar con la seguridad. El premio Pulitzer de Periodismo Internacional había llegado la semana anterior, pero no era la estatuilla dorada en su escritorio lo que la hacía sonreír cada mañana. Era la certeza de que cientos de personas habían recibido medicamentos que antes eran desviados, que las familias ya no tendrían que enterrar a sus seres queridos por negligencia criminal. Pero el precio de la verdad había sido alto. Carmen se levantó con cuidado y fue a la cocina, donde encontró una carta que había llegado el día anterior. El remitente la hizo dudar. María de la Serna Costa. Abrió el sobre con manos ligeramente temblorosas. «Estimada señora Torres, me llamo María de la Serna. Puede que no me conozca, pero conoció a mi padre, Íñigo de la Serna, a través de su investigación. Ahora tengo 21 años y finalmente he podido salir del programa de protección de testigos.
Leí su reportaje sobre Farma Ibérica y sobre lo que le pasó a mi familia. Por primera vez en 12 años, alguien contó la verdad sobre la muerte de mi madre y de mi padre. Quería darle las gracias, no solo por destapar a los criminales, sino por dar dignidad a su memoria, por demostrar que no murieron en vano. Ahora estoy estudiando periodismo en la Complutense. Inspirada por usted, quiero usar mi voz para contar historias que importan. Si algún día quiere conocerme en persona, me encantaría hablar con usted. El señor Vargas tiene mi contacto. Con admiración y gratitud, María de la Serna Costa PD. Mi padre siempre decía que la verdad es como las semillas. Cuando se plantan en tierra fértil, siempre florecen. Usted ha plantado muchas semillas importantes. Carmen se secó las lágrimas, que no se había dado cuenta de que habían empezado a caer. ¿Buenas o malas noticias? Alejandro apareció en la cocina con el pelo despeinado, vistiendo solo una vieja camiseta del ejército. Ella le entregó la carta. Él leyó en silencio, y ella vio sus propias emociones reflejadas en su rostro. Quiere estudiar periodismo. Por tu culpa, Carmen. Has inspirado a la hija del hombre al que no pude proteger. Carmen se acercó y abrazó a Alejandro. Claro que lo protegiste. Protegiste su memoria. Protegiste la verdad sobre lo que pasó. Y al final, protegiste a mucha más gente de lo que imaginabas. Sonó el teléfono interrumpiendo el momento. Era Patricia. Carmen, pon la tele. El canal de noticias. Corrieron al salón. En la pantalla, un presentador anunciaba: confirmado por la Policía Nacional, el último miembro de la organización criminal conocida como el Cártel de la Salud ha sido detenido esta mañana en Madrid. Con esta detención, las 47 personas implicadas en la trama revelada por la periodista Carmen Torres están ahora bajo custodia o ya han sido juzgadas. Alejandro tomó la mano de Carmen. Se acabó. Realmente se acabó. Pero en el fondo del estómago de Carmen había una extraña sensación. No de miedo, había aprendido la diferencia. Era algo más parecido al vacío. Durante meses, su vida se había definido por la investigación, el peligro, la lucha por la justicia. Ahora que todo había terminado, ¿qué venía después? Alejandro, ¿puedo hacerte una pregunta? Siempre. ¿Lo echas de menos? El peligro, la adrenalina, la sensación de estar luchando por algo más grande que nosotros mismos. Él consideró la pregunta con cuidado. Echo de menos la claridad. Cuando huíamos, cuando investigábamos, todo estaba muy claro. Nosotros contra ellos, el bien contra el mal. Ahora, las cosas son más complicadas. ¿Complicadas cómo? Complicadas como decidir si quiero volver a trabajar en protección personal o intentar algo completamente diferente. Complicadas como descubrir quién soy cuando no estoy en modo supervivencia. Carmen se acurrucó contra él en el sofá. ¿Y si lo descubrimos juntos? ¿Cómo es eso? Patricia me ha ofrecido un puesto como asesora en investigaciones de la Fiscalía. Sería una oportunidad para seguir haciendo periodismo de investigación, pero con apoyo oficial, recursos adecuados, seguridad garantizada. Alejandro se mostró interesado. ¿Y quieres aceptarlo? Solo si tú también lo aceptas. Dijo que necesita a alguien con experiencia en seguridad y operaciones especiales. ¿Me estás proponiendo que seamos socios profesionales además de personales? Te estoy proponiendo que sigamos cambiando el mundo. Solo que esta vez, con salarios decentes y sin riesgo de muerte. Alejandro se rió. Cuando lo pones así, sonó el timbre. Carmen fue a abrir y se encontró con un mensajero con un sobre elegante. Dentro, una invitación grabada en papel caro. El consejo editorial de la revista Time invita a la señora Carmen Torres a recibir personalmente el título de Persona del Año en una ceremonia que se celebrará en Nueva York. Alejandro leyó por encima de su hombro. Nueva York, ¿eh? Elegante. ¿Vienes conmigo? Como tu novio, tu guardaespaldas o tu futuro socio profesional. Carmen sonrió. Como mi mejor amigo, mi amor, y el hombre que me enseñó que a veces el coraje significa no solo enfrentarse al peligro, sino también aceptar la felicidad cuando llega. Alejandro la besó suavemente. Entonces vamos a Nueva York, pero después volvemos y aceptamos la propuesta de Patricia. ¿Por qué? Porque todavía hay muchas verdades por descubrir, mucha gente que proteger, muchas historias que necesitan ser contadas. Carmen miró alrededor de su pacífico salón, pensando en el viaje que los había llevado hasta allí, desde el intento de atropello en la Gran Vía hasta ese momento de tranquilidad doméstica.
Todo había cambiado, pero sobre todo ella había cambiado. Ya no era solo una periodista intentando marcar la diferencia sola. Era parte de un equipo, parte de algo más grande, parte de una misión que no terminaría mientras hubiera injusticia en el mundo. Y por primera vez en su vida, esa responsabilidad no parecía una carga, parecía un privilegio. ¿Cómo cambiará la ceremonia en Nueva York la perspectiva de Carmen sobre su futuro? ¿Y qué nueva aventura le espera a la pareja cuando regresen a España para comenzar su colaboración oficial con la Fiscalía? Nueva York, 6 meses después. El flash de las cámaras era cegador, pero Carmen había aprendido a navegar por este tipo de atención. En el escenario del Lincoln Center, sosteniendo el trofeo de Persona del Año de la revista Time, miró a la audiencia repleta de periodistas, diplomáticos y activistas de derechos humanos de todo el mundo. Cuando empecé a investigar a Pharma Ibérica, dijo al micrófono, no imaginaba que estaba desenterrando una conspiración que afectaría la vida de millones de personas, pero aprendí algo fundamental. La verdad no pertenece a quien la descubre, pertenece a quien más la necesita. En la primera fila, Alejandro aplaudía con una sonrisa orgullosa. A su lado, Patricia había volado especialmente desde Madrid para la ceremonia. Este premio no es mío, continuó Carmen. Pertenece a cada persona que tuvo el coraje de prestar testimonio, a cada fuente que arriesgó su seguridad para que la verdad saliera a la luz, y especialmente a 2 personas que me enseñaron que proteger a los demás a veces significa ponerse a uno mismo en peligro. Después de la ceremonia, en el elegante hotel donde se alojaban, Carmen y Alejandro brindaron con champán en el balcón con vistas a Manhattan. Entonces, ¿qué se siente al ser el novio de una persona del año?, bromeó Carmen. ¿Qué se siente al ser la novia de un exmilitar que está pensando seriamente en estudiar Derecho para trabajar mejor en cuestiones de justicia social? Carmen casi se le cae la copa. ¿En serio? Patricia me convenció. Dijo que mi experiencia práctica en seguridad y operaciones, combinada con conocimientos jurídicos, sería útil para casos complejos de la Fiscalía. Alejandro Vargas Costa, abogado e investigador. Carmen sonrió. Suena bien. Y Carmen Torres, asesora especial para investigaciones periodísticas de la Fiscalía General. También suena bien. Se quedaron en un silencio cómodo, observando las luces de la ciudad. «¿Sabes?», dijo Alejandro finalmente. «Hace un año estaba completamente perdido. Un exmilitar sin rumbo, cargando con la culpa de muertes que no pude evitar, haciendo trabajos que no me llenaban. ¿Y ahora? Ahora sé exactamente quién soy y qué quiero hacer el resto de mi vida». Carmen se giró para mirarlo. «¿Qué es? Proteger a gente como tú, gente lo suficientemente valiente como para luchar por la justicia, incluso cuando es peligroso, gente que usa sus habilidades para dar voz a quienes no la tienen. Y en lo personal», Alejandro se arrodilló en el balcón. El corazón de Carmen se detuvo. Sacó una pequeña caja del bolsillo. «Carmen Torres, has cambiado mi vida por completo. Me has hecho recordar que hay causas por las que vale la pena luchar, personas por las que vale la pena vivir. Quieres pasar el resto de tu vida investigando la corrupción y marcando la diferencia en el mundo. ¿Conmigo?». El anillo era simple, elegante, con una pequeña esmeralda, su piedra favorita, algo que él había observado y recordado. «Alejandro, sé que es una locura, sé que nuestra vida nunca será normal. Probablemente siempre habrá peligros, investigaciones complicadas, gente intentando detenernos». Carmen lo interrumpió con un beso. «Sí», dijo cuando se separaron. «Sí a todo, a la locura, a los peligros, a las investigaciones, a pasar la vida marcando la diferencia a tu lado». 2 años después, Madrid, la oficina de la Fiscalía General del Estado, estaba ajetreada. Carmen revisaba documentos sobre una nueva investigación, esta vez sobre una constructora que desviaba fondos de obras de colegios públicos. Alejandro, ahora en 2º año de Derecho, coordinaba la seguridad de la operación. Patricia entró en la sala con una expresión seria. «Tenemos un problema y una oportunidad». «Cuenta», dijo Carmen. «¿Recordáis a María de la Serna, la hija de Íñigo?» «Claro. ¿Cómo está? Se licenció en periodismo el año pasado y acaba de descubrir algo que podría ser aún más grande que el caso de Pharma Ibérica». Alejandro se acercó. «¿Qué tipo de cosa?» «Una trama internacional de tráfico de órganos que involucra a hospitales privados de lujo y trasplantes ilegales».
María estaba investigando para su trabajo de fin de grado y se topó con algo masivo. Carmen sintió la familiar oleada de adrenalina investigativa. ¿Dónde está ahora? Escondida y asustada. Necesita protección profesional y a alguien con experiencia que la ayude a continuar con la investigación. Carmen y Alejandro se miraron. Sin palabras, ambos sabían lo que el otro estaba pensando. «Patricia», dijo Carmen, «mándame su dirección. ¿Estáis seguros? Esto podría ser aún más peligroso que la investigación de Farma Ibérica». Alejandro se ajustó el chaleco antibalas que se había convertido en parte de su uniforme diario. «Algunas cosas nunca cambian, Patricia. Hay gente que necesita protección, verdades que necesitan ser contadas, justicia que necesita ser impartida. Y nosotros somos buenos en lo que hacemos», completó Carmen, cogiendo su mochila con el equipo de grabación. Una hora después, conducían por las calles de Madrid hacia la dirección que Patricia les había proporcionado. Alejandro al volante, Carmen en el asiento del copiloto, revisando los archivos preliminares que María había logrado reunir. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona?», dijo Alejandro. «¿El qué?». «Cómo nuestra vida ha encontrado su ritmo, peligro y tranquilidad,